Quiero hablar sobre el Salmo 22, los sufrimientos y la gloria de Cristo. La mañana es Viernes Santo y creo que este salmo es apropiado. Pero vamos atrás, un domingo más de 1986, 7 años, a un camino polvoriente entre Jerusalén y un pueblo llamado Emaús. Ahí habían dos hombres que caminaban el día de la resurrección de Cristo, cuando se les apareció el Salvador resucitado. No lo reconocieron al principio y le explicaron su confusión sobre los acontecimientos de los últimos días. Él les dijo: hombres insensatos y lentos de corazón para creer. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrará a su gloria? Bueno, y comenzó con Moisés y con todos los profetas y les explicó las cosas acerca de sí mismo en todas las Escrituras. Esto lo encuentras en Lucas 24. Si hubiera habido unas grabadoras en ese entonces, yo probablemente cambiaría los libros que yo tengo en mi biblioteca para obtener una cinta de Cristo explicando lo que se dijo en las Escrituras acerca de Él. Él, estoy seguro de que en esta cinta escucharás algo del Salmo 22. Habla del sufrimiento de Cristo y de su gloria. El Salmo se refiere a algún evento en la vida. El Salmo se refiere a algún evento en la vida de David, más probable, cuando Saúl lo perseguía, pero no hay ninguna situación registrada en la Escritura en la que David haya pasado por pruebas en la medida que describe este Salmo. David va más allá de sí mismo, aplicando cosas proféticamente a Cristo. Por lo tanto, para hacer justicia al Salmo, debemos dejar la experiencia de David, por un lado, y centrarnos en cómo se aplica al Hijo de David, el Señor Jesucristo. Describe una manera de muerte por crucifixión cientos de años antes de que se conociera este mismo modo de ejecución. Los detalles del Salmo fueron cumplidos por el Hijo de David, Jesús, el Mesías. Y eso fue aproximadamente 1000 años después de que fueron escritos por David. Yo me siento a veces muy adecuado para predicar, pero me siento especialmente adecuado para hablar sobre un texto tan profundo como este Salmo. Vemos aquí algo de lo que nuestra salvación le costó al Salvador. Aunque sus sufrimientos van mucho más allá de cualquier cosa que podemos comprender, podemos vislumbrar las agonías que sufrió por nosotros. La única respuesta adecuada es inclinarse en la adoración y someternos nuevamente para hacer la voluntad del que nos amó y se entregó por todos nosotros. Él fue abandonado por Dios. Primer versículo.
Cuando Jesús fue crucificado, la oscuridad cayó sobre la tierra aproximadamente unas 3 horas, desde el mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Y ahí es cuando Jesús gritó las inquietantes palabras del Salmo 22 en el primer versículo. Ila, Ila, lama sabachthani. Es decir, en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entramos de inmediato en el misterio más insonable del Evangelio. Nadie puede saber realmente lo que estuvo involucrado en el abandono de Jesús durante estas horas. Sabemos que Jesús llevó la maldición de Dios sobre el pecado del mundo y que de alguna manera Dios en su santidad se vio obligado a darle la espalda a su Hijo mientras llevaba ese pecado. Jesús, el Cordero Inmaculado de Dios, que no concedió pecado, no conoció pecado, Él era siempre sin pecado, y fue hecho pecado en nuestro nombre. Lees más en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Él, Jesús, llevó la ira de Dios que merecíamos nosotros. Tú, yo, todo el mundo. Así fue abandonado por Dios el Padre. Entonces, aunque la agonía física era terrible, la agonía espiritual era infinitamente peor. No podemos entender porque nosotros nos hemos disfrutado de la comunión perfecta con el Padre desde toda la eternidad como lo hizo Jesús. A no compartir su naturaleza santa, no podemos imaginar lo que fue para Jesús convertirse en pecado. Pero eso es lo que sucedió en la cruz. Sus oraciones no fueron respondidas tampoco. Lloró por la liberación de la muerte, que si es posible esta copa debe pasar de él. Sin embargo, no fue liberado de la muerte, ni se libró de la copa. En cambio, pasó por la muerte y fue entregado a la resurrección. Qué terrible debió haber sido para aquel que disfrutaba una comunión ininterrumpida con el Padre, clamar solo para que no respondiera. Fue despisado y burlado en los versículos 6 a 8. Se llama a sí mismo un gusano y no un hombre. Un gusano es un objeto de debilidad y desprecio. El gusano al que se hace referencia es la cochinilla, que produce un color escarlata que se usa como tinta cuando fue aplastado. Y entonces era utilizado en el tabernáculo para teñir parte de los revestimientos y los velos. Eso lo encuentras en Éxodo capítulo 26. Jesús fue aplastado para que su sangre cubriera nuestros pecados. Pero desde el punto de vista del hombre, fue despreciado. Versículos 7 y el 8.
describen las acciones y las palabras exactas usadas por los enemigos de Jesús cuando estaba en la cruz. Lo ves también en Mateo, capítulo 27. Se burlaron de sus propias afirmaciones de confianza en Dios. Fue potenciado por hombres feroces. Versículos 12 y 13. Sus enemigos son comparados con animales feroces, toros, leones, perros. Bashán era una área conocida por sus toros bien alimentados. Yo había leído acerca de un hombre que fue atacado por los perros pitbull. Y he leído de David Livingstone, el misionero, que fue mutilado por un león. Pero tú sabes que yo prefiero no pasar por ninguna de esas experiencias. Pero eso fue lo que sintió Jesús mientras él colgaba en la cruz. Mientras los líderes religiosos judíos resoplaban sus burlas y falsas acusaciones. Aunque él pudo haber llamado 10,000 legiones de ángeles, el Salvador eligió sufrir en silencio para ti, para mí. Pasó a través de la agonía física y emocional de la crucifixión. Los versículos 14 a 18 son profecías asombrosas de la crucifixión de Cristo. Creo que prueban la inspiración divina de la Biblia, ya que esto fue escrito cientos de años antes de que el hombre conociera la crucifixión. La crucifixión surgió como un medio de tortura en alguna parte del del Medio Oriente, tal vez con los medos y los persas. Alejandro Magno parece que haberlo aprendido de ellos y lo trajo al oeste. Los romanos lo aprendieron de los fenicios a través de Cartago. Y ellos lo perfeccionaron como un medio de ejecución reservado para los peores criminales. Fue un medio de ejecución brutal, torturosa y humillante. Tenga en cuenta que la descripción del salmista, que va mucho más allá de la propia experiencia del que le escribió. Derramado con agua, señala la transpiración excesiva causada por el sufrimiento más la sensación de debilidad a medida que la vida se desvanecía lentamente. Esto es reflejo en el grito de Jesús: tengo sed. Huesos fuera de la articulación. Probable no literalmente, sino la sensación de ser estirado por los brazos mientras colgaba en la cruz. El corazón se convirtió en cera y se derritió. En el versículo 14. El corazón lucha por suministrar sangre a las extremidades. La fuerza se secó como una vasija, la lengua se le pega al paladar. Una debilidad cuando su vida se desvaneció de él. Sed extrema, ya que su cuerpo estaba deshidratado. Polvo de muerte. Está casi muerto ahí, rodeado de hombres malvados,
versículo 16. En la escena de la cruz, mientras sus enemigos esperaban su muerte, horadaron mis manos y mis pies. Cuento todos mis huesos de ser estirado desnudo en la cruz. La gente mira firmemente o fijamente. Es una crucifixión pública. Divide mis vestidos y echa suertes para mi ropa. Una profecía específica de la actividad de los soldados alrededor de la cruz de Cristo. Es solo un vistazo del sufrimiento de Cristo como lo vio proféticamente David 1000 años antes de Cristo. Su gran sufrimiento nos muestra nuestra gran salvación y cómo debemos responder. ¿Cómo debemos responder a Cristo que sufrió por mí? Por ti. Debería ver tanto la grandeza como mi propio pecado, como la grandeza del amor de Cristo. Mi pecado puso a Jesús en la cruz. Su amor lo hizo dispuesto a ir allí. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes que yo nací, antes que tú naciste, Él murió por ti. Romanos 5, versículo 8. El famoso artista, el holandés Rembrandt, hizo una pintura de la crucifixión. El foco de la pintura, por supuesto, es el Salvador en la cruz. Pero también pintó a la multitud reunida alrededor de la cruz, de pie a la sombra en el borde de la imagen. Rembrandt se pintó a sí mismo. Rembrandt, un participante en la crucifixión. Qué cierto es eso. Necesitamos unirnos a Rembrandt, poniéndonos ahí mismo. Necesitamos hacerlo personalmente. Fue mi pecado que lo puso a Jesús en la cruz. Fue tu pecado, nuestro pecado, que puso a Jesús en la cruz. Yo fui criado en un hogar cristiano. Yo nunca cometí muchos de los pecados graves que muchos cometen. Era fácil para mí pensar que no soy un pecador tan malo como los demás. Pero cuanto más me acerco al cristianismo, más descubro cuán perverso es mi corazón. Jeremías escribe: el corazón, ¿quién lo entiende? El camino hacia la santidad no es pensar más bien de sí mismo o de mí mismo, sino darme cuenta de cuán pecaminoso soy, lo que me lleva a aferrarme más firmemente a la cruz, donde recibo la misericordia de Dios. No es una cosa popular en estos días enfatizar nuestra pecaminosidad. Queremos siempre un mensaje optimista, que todo va a estar bien. Todo bien, sonríete.
y eso va a pasar por alto al pecado. Nuestro libro de himnos, por lo menos aquí, incluso ha cambiado unas palabras del gran himno de Isaac Watts, de modo que en lugar de cuando dice, le dedicaría esta sagrada cabeza a un gusano como yo, se lee entonces para alguien como yo. Quitan la palabra gusano. Bueno, somos demasiado buenos para llamarnos gusanos. Así se llamó Jesús cuando cargó nuestros pecados. ¿No quieres identificarte con Él cuando hizo eso por ti? Queridos hermanos y hermanas, debemos tener cuidado de no exaltarnos contra el Señor. Si crees que eres una buena persona, que Dios solo tuvo que darte un pequeño impulso para llevarte al cielo, lo amarás, no amarás mucho a Jesús. El que es perdonado poco, ama poco. Lucas 7. Pero si reconoces la verdad que estabas perdido en tu rebelión contra Dios y que Él te salvó del infierno a pesar de tu terrible pecado, perdonado mucho has sido, lo amarás mucho. Todos nacimos en el pecado. Todos estamos en rebelión contra Dios. Y no hay bautismo o nada de los infantes que te salva de eso. Esto es una relación personal que uno tiene que hacer a sí mismo hacia Dios. Deberíamos someternos entonces y confiar en aquel que ordena que el sufrimiento venga a nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, como dice el famoso predicador Spurgeon de Inglaterra, el que se ha presentado ante su Dios condenado y condenado con la soga alrededor del cuello, es el hombre que llora de alegría cuando es perdonado. Odia el mal que le ha sido perdonado y vive en honor del Redentor, por cuya sangre ha sido limpiado. Esta visión de la cruz debería impresionarnos la grandeza de nuestro propio pecado. Aunque has sido supuestamente una buena persona, a menos que te has entregado a Cristo y crees en Él. Aquí llego otra vez. Deberíamos someternos y confiar en aquel que ordena que el sufrimiento venga a nuestra vida. Bueno, los versículos, les voy a decir 3, 5, 9, 11. Bueno, de 1 a 21. Muestran la respuesta de Cristo al Padre. Él malignó a Dios, sacudió su puño en la cara de Dios por ordenar este terrible sufrimiento. No, 1000 veces no. Él afirma la santidad de Dios y usa como la base de su súplica. En el versículo 3, Él recuerda la fidelidad de Dios con otros en el pasado y en su propia experiencia pasada. Él clama en fe a Dios por liberación.
¿Cómo respondes cuando las pruebas entran en tu vida? El autor de Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia de las cosas que sufrió. No es que él era desobediente antes, no. Pero no conoces la obediencia experimentalmente hasta que sufres. Si estás pasando por un momento difícil, aprende a obedecer enviándote y confiando en Dios. Jesús oró por la liberación, pero Dios no respondió en ese momento. Dios respondió en la resurrección, pero Jesús tuvo que pasar por la crucifixión y la muerte antes de recibir la respuesta a sus oraciones. Y sin embargo, continuó llamando a Dios mi Dios. Algunas veces Dios contestará nuestras oraciones en un mejor momento y de una mejor manera de su perspectiva. Pero puede que no lo entendemos. Pero tenemos que confiar en Él como nuestro Dios, aunque no lo comprendemos. Es fácil comenzar a dudar a Dios cuando rezas y Él no parece responder. En esos momentos, regresa a las profecías peligrosas de este salmo y deja que refuercen tu fe. Si la palabra de Dios pudiera describir con precisión una crucifixión 1000 años antes de que se practicara ese modo de muerte y predecir los detalles específicos de la muerte de Cristo, incluso hasta las palabras que dirían sus enemigos y el juego de los soldados por su ropa, la túnica. Eso es sólido evidencia de que estás tratando con un libro sobrenatural. Hay docenas más de estas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Entonces, puedes confiar en Dios, en su palabra, incluso si estás pasando por pruebas y tus oraciones parecen no tener respuestas. Los versículos 1 a 21 nos muestran cómo Cristo sufrió en la cruz por nuestra salvación. Pero el Salmo no termina con la derrota de la crucifixión, continúa con la victoria de la resurrección y las glorias que siguen. Las glorias de la resurrección de Cristo requieren proclamar la gran salvación de Dios a todos los pueblos. Versículos 22 a 31. El Salmo nos dice en blanco y negro que Cristo resucitó, pero varias cosas indican que la resurrección tuvo lugar entre el versículo 21 y el 22. Primero, al final del versículo 22, se dice, has escuchado. So hay una repentina nota de confianza. En el versículo 22, el Mesías dice, declararé tu nombre a mis hermanos. Jesús nunca llamó a los discípulos sus hermanos antes de la resurrección. Pero inmediatamente después de la resurrección le dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, haciendo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios.
Juan, capítulo 20. Vea también Hebreos, capítulo 2. Los resultados descritos en estos versículos son cosas que resultaron de la resurrección de Cristo. Obviamente van mucho más allá de la experiencia personal de David. Debido a que Cristo sufrió en la cruz por nuestra salvación, debemos proclamarlo a todas las naciones. Coloque la cruz en el centro de su caminar con Dios. Cuando me concentro diariamente en la cruz, mi corazón se llena de alegría y agradecimiento por el inestimable regalo de Dios para mí. La cruz también me mantiene consciente de mi propia pecaminosidad, de modo que no confío en mí mismo, sino que me aferro a Cristo. Centrarme en la cruz me ayuda a recordar que fui redimido con nada menos que la sangre de Jesús. ¿Cómo puedo pecar contra Él que tanto me amó? Tendemos a olvidar la cruz, razón por la cual Jesús ordenó que venimos a menudo a su mesa en memoria de Él. La comunión. Pone el corazón de Dios por los perdidos como el resultado final de su caminar con Dios. Él quiere que todos los de la tierra se vuelvan hacia Él y lo adoren. Eso significa que si no me estoy centrando activamente a la cruz, estoy demasiado centrado a mí mismo. No estoy en sintonía con el propósito que Dios sea glorificado en toda la tierra. Tenemos su mandato de ir y su promesa de que todas las familias de las naciones adorarán al Señor. En el versículo 27. Como Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y todos, yo, tú, todos los discípulos de Cristo, los que creen en Él, tienen el mandato, la comisión de Jesús a ir y hablar del Evangelio a los que están en Jerusalén, en Judea, Samaria y por todas las partes del mundo. Amén.